Señor alcalde, gracias por recibirnos en Gracie Mansion. Gracias. Este es un lugar histórico. ¿Y tú vives aquí? Hay una residencia ahí arriba, pero, ya sabes, de vez en cuando regreso a Brooklyn, mi lugar de amor. Me gusta bastante esto. Leí la acusación hoy mientras venía aquí. La leí el día que se publicó. No tengo motivos para halagarte. Me pareció absurdo. Incluso más endeble de lo que recordaba. Fuiste acusado de aceptar vuelos mejorados. Permitir que el presidente turco ocupara su propio edificio en Manhattan. Toda la situación parece una locura si la lees. ¿Fue tu reacción cuando supiste que te estaban acusando? Yo sé cómo vivo mi vida. Sabes, ex policía. La única regla que mi personal siempre te dice que él repite todo el tiempo es, sigue las reglas, sigue la ley, y entonces. Así que cuando oí sobre esta investigación, me sorprendí. ¿Qué podría haber hecho yo para causar lo que estaba viendo? Y luego cuando lo leí, me preguntaba, ¿dónde está el dinero? Eso es lo que pensé. ¿Dónde estaban estos escondites secretos? Mucha gente no leyó, solo vio la presentación que se dio y al final se quedó pensando, Dios mío, ¿qué hizo este tipo? Fue tan impactante que no podías dejar de preguntártelo, pero cuando lo leíste y viste que no abría el consulado, le pedí al Departamento de Bomberos de Nueva York, FDNY, que revisara la inspección para que se pudiera completar. Y entonces es. Solo para aclarar a los que no han leído la acusación, te acusan de recibir sobornos del gobierno turco. Permitir al presidente o primer ministro de Turquía. Culpa que no lo recuerde. Para permitir al cónsul general. Mis disculpas, al cónsul general. Para obtener una inspección para determinar si podían aprobar una inspección de incendios y si no podían hacerlo. En la acusación, dejé claro que Matt debía manejar sus expectativas si no se podía hacer. Entonces recibes una llamada del gobierno turco y te dicen que los funcionarios turcos quieren ocupar su propio consulado, que está siendo construido en Nueva York, pero aún no ha pasado una inspección de incendios. Llamas al FDNY y dices, oigan, el gobierno quiere ocupar su propio edificio. Alcalde está en otro país. Ocupar su propio edificio. ¿Pueden realizar la inspección de incendios? No hay evidencia de que el edificio fuera un peligro de incendio o no cumpliera con las normas de seguridad, ¿correcto? Exacto. Así que es algo extraño por lo que ser acusado. No, mira, no solo resulta extraño ser acusado por algo así, sino que, al considerar que fui parte de las fuerzas del orden, promoviendo activamente la seguridad pública y viviendo mi vida de una manera ética y responsable, fue sumamente doloroso y difícil de comprender. Fue extremadamente doloroso pasar por esto, sabes, millones de dólares en facturas legales, y simplemente no poder responder o defenderme de la situación. Lo más difícil de todo esto, para mí, es que cualquiera que haya seguido mi carrera sabe que siempre he sido un luchador recto, ¿sabes? Y esta es la primera vez en mi vida en la que tengo que sentarme aquí y recibir golpes sin poder hacer nada. Y tienes que permitir que tu abogado pelee la batalla por ti. Sé cómo pelear, y me gusta pelear para defenderme a mí mismo. Y no poder hacer eso es extremadamente difícil. Lo extraño desde la perspectiva de Washington, de donde vengo, es que estés bajo acusación por permitir que gobiernos extranjeros, Turquía, no Corea del Norte, por cierto, ni Irán, sino un miembro de la OTAN, les permitieras mejorar tus vuelos. Todos los miembros del Congreso, es decir, los 535 de la Cámara de Representantes y el Senado, toman vuelos a otros países organizados por gobiernos extranjeros y reciben bienes y servicios de esos gobiernos, lo que equivale a decenas de miles de dólares cada vez que viajan. Mejoras en los vuelos, protección policial y caravanas. Nunca nadie ha sido acusado formalmente por eso. Eso es menos de lo que tú hiciste. ¿Lo sabías? Estoy al tanto. Y creo que tengo un excelente abogado. Y no puedo expresar lo suficiente cuanto, sabes, existe un fuerte deseo, una vez más, de simplemente rechazar esta narrativa que ha sido difundida. Que cualquiera que lea la acusación se confundirá, y por eso estaba ansioso por hablar contigo. Esto. Eres demócrata de toda la vida. Eres el alcalde de la ciudad más grande de los Estados Unidos, una ciudad abrumadoramente demócrata. Eres uno de los funcionarios demócratas más importantes del país. Fuiste acusado por el Departamento de Justicia de Joe Biden. Fue eso. Muchas personas desestiman cuando decimos que sentimos que éramos uno que querían desestimar eso.
Y luego escuchaste al presidente afirmar que su Departamento de Justicia estaba politizado. Escuchaste al presidente entrante afirmar que está politizado. Yo creo que hubo personas en ese entorno que sintieron que no era un buen demócrata porque vía mi ciudad, la ciudad que tanto amo, atravesar una embestida debido a las políticas migratorias e inmigratorias, de una fallida política fronteriza y, después de 10 viajes a Washington, diciendo que este es un problema, nos estaba costando una gran cantidad de dinero, $6.500 millones que salieron de nuestros fondos públicos. Creo que algunas personas estaban molestas y pensaron que no era un verdadero demócrata. Que te quejaste de permitir que decenas de miles, cientos de miles de personas ilegales ya sabes, ciudadanos extranjeros que no tienen derecho a estar aquí, que entren a tu ciudad y tú tienes que pagar por ello, y te quejaste, y esta acusación fue un castigo por quejarte. Eso es definitivamente lo que creo y se basa en varios aspectos que no puedo detallar, pero hay otros aspectos que me demuestran que, ya sabes, fui objetivo por esa razón. Que, si pudiéramos repasar esto y dejar de lado las partes de las que no puedes hablar. Esto empezó al inicio de la administración de Biden, cerca del comienzo de tu mandato. Muchos extranjeros llegaron a Nueva York sin recursos, no tenían dinero, trabajo ni vivienda, y tú tienes que lidiar con ellos. Los contribuyentes de aquí tuvieron que lidiar con la situación. Que fuiste a Washington. ¿Cómo fueron esas reuniones? Les comuniqué que esto era un problema. ¿Quién hablaste? Hablé con Julie Chávez, que es miembro del personal administrativo, y Pérez, otro miembro del personal encargado. Hablé con el presidente mismo. Primero hablé con el presidente, luego él vino aquí. En Nueva York, el gobernador y yo nos reunimos con el presidente. Le dije, señor presidente, no sé qué le están diciendo sobre este problema, pero es una situación terrible que debemos abordar. Necesitamos arreglar nuestras fronteras y dejar de permitir que la gente entre al país sin un destino específico. No sabemos qué hacer con ellos, y hubo algunos que venían aquí, que estuvieron aquí casi 6 meses a 1 año, y en algunos casos, 2 años, sin permisos de trabajo. ¿Qué haces con alguien que no puede mantenerse por tanto tiempo? ¿Qué haces? Tuvimos que darles alojamiento. Tuvimos que dar comida, ropa, vivienda y educación a 40,000 niños, e integrarlos en un sistema de refugios, ofreciéndoles todo el apoyo que normalmente se da a un adulto que no puede mantenerse. Entonces le cuentas esto al presidente y a sus asesores, ¿y qué te dicen? Básicamente, sea un buen demócrata, Eric. ¿Ser un buen demócrata? Ese fue el mensaje general. Uno de sus asesores me dijo que, escucha, esto es como un cálculo biliar. Ya pasará. Como un cálculo biliar. Duele ahora, pero pasará. Entonces lo orinas. ¿Por qué tienes que hacerlo? Bien dicho. Y luego lo que mucha gente no entendió, porque la gente cree que, estás abajo 170,000. Fuimos capaces de salir de nuestro cuidado. Aún tenemos alrededor de 52,000 que están bajo nuestro cuidado y dicen, bueno, está bien, sabes, el daño ya quedó atrás. Eso no es cierto. Quitamos $6.5 mil millones del presupuesto para estudiantes con ausencias crónicas. Pudimos haber gastado 200 millones en viviendas para ancianos. Aún no se sabe el impacto a largo plazo de los cambios en New York, Chicago, Denver, Los Ángeles y Houston. El impacto a largo plazo aún no se ha materializado de lo que esta crisis ha hecho a nuestras ciudades. ¿Crees que será el daño a largo plazo? Es una combinación de varios factores. Después del COVID, estamos enfrentando un grave problema de salud mental en todo el país. Pero específicamente aquí en Nueva York, tenemos un número considerable de jóvenes con ausencias crónicas que fueron traumatizados por el COVID y otras cosas y simplemente dejaron de ir a la escuela. Si tuviera 200 millones, podría financiar soluciones, encontrar a esos jóvenes y ayudarlos a volver al buen camino. Intento evitar un problema a largo plazo. Si no educamos a la gente, aumentarán las tasas de encarcelamiento. En todas nuestras cárceles, el factor común es la falta de educación. Podría haber usado cientos de millones para detectar dislexia y atender otras discapacidades de aprendizaje.
Esos 6.500 millones de dólares que no invertí en vivienda ni en cuidado de ancianos. Estamos a punto de perdonar la deuda médica de los neoyorquinos que están lidiando con deudas médicas. Todo ese dinero se podría haber gastado en soluciones a largo plazo que planeábamos implementar. ¿Y se lo dijiste a la Casa Blanca? Se lo dije muchas veces. Aún no se sabe el impacto de la situación. Decía que no les importaba nada. Me parece que hubo un enfoque más grande en las elecciones nacionales y no en el impacto que estaba teniendo en las ciudades, las cuales realmente estábamos sufriendo por ello. Y empezamos a construir una coalición de otros alcaldes porque cuando estaba hablando de esto solo, parecía que decían, bueno, Eric, ¿por qué te quejas si nadie más se queja? Otros alcaldes comenzaron a notar lo que pasaba en sus ciudades. Me reuní con los alcaldes de Chicago, Denver y otros, y acordamos que debíamos unirnos en este asunto. Que te trataron con desprecio. De nuevo, creo que usaron la terminología de que no estaba siendo un buen demócrata. Creo que esa era su filosofía, que debía quedarme callado. Y mira lo que pasa con esta ciudad. Y amo esta ciudad. Esta es una ciudad a la que di mi vida para proteger. La vi deteriorarse. Estábamos recibiendo casi 8.000 migrantes y solicitantes de asilo por semana, 16.000 cada 2 semanas. Y estábamos siendo presionados por la Legal Aid Society para encontrarles vivienda en un corto periodo de tiempo, hasta que tuvimos que regresar a la corte y luchar, porque esta crisis humanitaria no es lo mismo que el derecho normal de alguien a tener refugio en la ciudad. Y estaban llegando a la 1, 2, 3 de la mañana. Era un ciclo sin fin. No entiendo por qué los contribuyentes, los ciudadanos de Nueva York y tú son responsables de esto. Si alguien entra ilegalmente a nuestro país desde otra nación, no invitado y violando nuestras leyes, es tu responsabilidad asegurarte de que se le dé el trato adecuado. ¿De dónde viene esa responsabilidad? No tengo ni idea. Es un problema nacional. Debería manejarse con recursos nacionales. Querían darnos 138 millones de dólares para un costo total de 6.500 millones de dólares y querían reembolsarnos $11 por habitación de hotel. En Nueva York, ni siquiera puedes comprar un manilla de puerta por $11. Era totalmente irreal. Y realmente, traer personas al país sin saber exactamente a dónde van a llegar ni cuál será su función o destino dentro de la sociedad, eso no se puede considerar un plan, eso es un caos total. Y ese caos empezó a desbordarse realmente por todo nuestro país. Tus 10 visitas a Washington, ¿alguien se disculpó por ponerte esta carga encima? ¿Qué? ¿Qué? Nunca. Jamás. Dices que soy el alcalde de Nueva York, la ciudad más grande del país. No me trates como un sirviente. Merecemos más respeto. Lo he dicho muchas veces. La ciudad merece más. Somos la principal fuerza económica del país y merecemos más. No deberíamos obstaculizar el futuro de la gente en la ciudad. Teníamos un plan claro sobre cómo íbamos a guiar esta ciudad en la dirección correcta. Empezamos a ver que el crimen disminuía. Empezamos a ver que la ciudad mejoraba. Y durante esto, de repente nos echaron encima este problema. Y parte del problema era que líderes de pandillas de Venezuela estaban viniendo a la ciudad y cometiendo crímenes. Tenía las manos atadas. No podía impedir que llegaran los autobuses. No podía autorizar que la gente se fuera. Estaba obligado a darles alojamiento. Ni siquiera podía dejar que se ofrecieran como voluntarios y darles un estipendio por recoger basura, quitar grafitis y hacer otros servicios. Dijeron, no puedes hacer eso tampoco. Que tenían que quedarse ahí sin hacer nada y luego. Piénsalo. ¿Quién? Ya sabes, una mente ociosa. Eso es absolutamente sin manos ociosas. Después de tu 10º viaje que te acusaron, ¿cuándo empezaste a quejarte públicamente? Fue después del 10º viaje. Y en uno de los viajes me dirigía a Washington, D.C. para reunirme con líderes, con otros alcaldes, con la intención de abordar los problemas que estábamos enfrentando en nuestras ciudades. Y durante mi vuelo, uno de los miembros de mi fundación tuvo una casa allanada mientras yo estaba en el avión. Camino a Washington para reunirte con otros alcaldes sobre inmigración. Mucho simbolismo. ¿Sabías que estaba relacionado? No tenía idea de qué se trataba. Cuando volví a la ciudad y empecé a oír sobre Turquía, me pregunté de qué iba todo. ¿Qué es esto?
Sabes que sigo las reglas, sigo la ley. Y esto es lo más extraño que me ha pasado en mi vida, algo que nunca imaginé que pasaría, para ser exactos. Esta es una de las experiencias más dolorosas. Sabes, no puedes imaginar cómo se siente ver tu vida desarrollarse de esta manera. Es algo que jamás pensé que me iba a pasar. Lo dije una y otra vez. Lo único bueno de esta situación es que mi madre no está viva para ver esto. Me habría roto el corazón que ella tuviera que ver esto. Muchos exitosos dicen lo mismo. Llegas a un punto inesperado y te das cuenta de que no tienes tanto control como creías. Cuando desobedeces, hay consecuencias. Así de simple. Y así de fácil. Has hablado. La gente de Biden ya se fue. Está siendo inaugurado. ¿Taste a alguien en la Casa Blanca entre tu acusación y el fin del mandato de Biden para cuestionar tu acusación? ¿Qué es esto? No permitieron que el presidente se comunicara conmigo. ¿Por qué ahora estás acusado? Sabes, por alguna razón, hubo poca o ninguna comunicación. Y sabes, Tucker, escucha, sí significa luchar por esta ciudad. Voy a luchar por esta ciudad. Dejé eso claro. Nunca le dije a nadie que iba a hacer algo diferente a eso. Yo iba a luchar por la ciudad. Y vi el impacto a largo plazo. Lo que me motivó a postularme fue ver a un niño de 11 años arrestado varias veces por robo, enterarme de que no iba a la escuela hacía meses y que nadie lo cuidaba. Su padre estaba en prisión por un delito grave. Su madre era adicta al crack. Y este niño de 11 años estaba sentado en mi comisaría. Me dije, ya no puedo más. Necesito aspirar a un puesto más alto. Lo noté de nuevo cuando no pudimos ofrecer servicios a los residentes de esta ciudad. Hay una forma en la que esto es increíblemente injusto para los neoyorquinos, así que eres de Brooklyn. Hay muchas personas nacidas en Brooklyn, muchas personas caribeñas, ya sabes, trabajadoras, que no ganan mucho dinero. Ellos no están recibiendo hoteles gratis. No están recibiendo vales para vivienda ni teléfonos móviles gratuitos ni boletos de avión gratuitos. Los inmigrantes ilegales los están recibiendo. ¿Cuál es su perspectiva sobre esto? Es muy gracioso que digas eso. Estuve en una reunión el otro día con un grupo de inmigrantes jamaicanos. Estaban realizando una recepción, justo en el mismo momento en que los oficiales de corrección mataron a un joven en el norte del estado, en una de nuestras cárceles, en una de nuestras prisiones. El sindicato de corrección salió inmediatamente y dijo, no son uno de nosotros, esos oficiales de corrección no nos representan. Y se lo dije a los inmigrantes jamaicanos que estaban en la sala. Y les compartí, ustedes vienen aquí para perseguir el sueño americano. Muchos de ustedes se quedan con sus familiares. Dejan a sus seres queridos en casa. Luchan duro. Están dispuestos a hacer cualquier trabajo que sea posible. Necesito que se levanten y digan que aquellos que cometen crímenes, los que son parte de pandillas y son violentos, no son uno de ustedes. Este es un país de inmigrantes. Eso es lo que somos. Construimos nuestros puentes, nuestras carreteras desde los primeros irlandeses, los primeros italianos, y así sucesivamente. Entonces, la cuestión es, ¿cómo permitimos adecuadamente que las personas entren al país con una frontera segura y saber cuál es su destino cuando lleguen aquí? Eso es lo que no tenemos en este momento. Esto es un todos contra todos, y es lo incorrecto. Que admitirlo, simplemente lo admitiré. Me pareció bastante gracioso cuando trajeron inmigrantes no autorizados aquí. No vivo en Nueva York, así que no enfrento las consecuencias. Esto es porque Nueva York es una ciudad muy liberal y santuario, que se opone a la ley federal. Esta acción es similar pero más extrema que lo que hicieron los confederados en Fort Sumter. Quizás Nueva York se merece esta situación de alguna manera. Era una ciudad santuario. Mucha gente no entiende el concepto de ciudad santuario. Yo. Esta es la política de la ciudad santuario. Juan, que es de un país, está en Nueva York. John entra a una tienda, compra pan. Paga impuestos por eso, no compra gasolina, paga impuestos. La ciudad santuario dice, mientras estés aquí, tienes derecho a recibir los servicios que tus impuestos financian. Tus hijos reciben educación. Si necesitas servicios de policía, los puedes recibir. Si necesitas atención médica, la puedes recibir. Ciudad Santuario dice que no debes tener miedo de usar servicios porque tus impuestos los financian. Pero eso se podría decir de cualquiera que viole leyes federales. Alguien podría ser acusado de terrorismo o ser un fugitivo.
Cierto. Y si Nueva York protege a una persona así, está dando refugio a un criminal, está violando la ley federal. Eso se considera un acto de rebelión, ¿no? Estás diciendo que nos negamos a seguir las leyes de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Washington no manda tropas aquí, como lo hizo Eisenhower en la escuela secundaria central en Little Rock en los años 50, cuando ignoraron el caso Brown Board? No puedes ignorar la ley federal y no esperar una intervención militar, ¿verdad? Mi conversación con Tom, quien viene como nuestro zar de la frontera. Un punto en el que él y yo estamos completamente de acuerdo. Los que cometen crímenes y violan su derecho a venir aquí deberían ser obligados a irse de nuestro país después de cumplir su condena. Estamos de acuerdo en eso. Esa familia inmigrante que está tratando de obtener un camino para convertirse en ciudadanos, viviendo este increíble sueño americano, no creo que deban ser reunidos en medio de la noche y decirles, los vamos a sacar. Entonces, ¿por qué no es justo que los estados que aún son parte de Estados Unidos y siguen la ley federal envíen a sus inmigrantes indocumentados aquí? Que ustedes los acogen. Ya, pueden pagar. No los estamos acogiendo. Hemos sido muy claros. No estamos acogiendo a todos. Cuando decimos que están aquí, siguen las reglas y pagan sus impuestos. Están haciendo lo que se espera de la gente. Mi enfoque está en los que están dañando a gente inocente. Eso lo dijiste hace un minuto. Entiendo lo que dices. Y suena razonable. Pero acabamos de entender por qué no es bueno debido al volumen. Que probablemente el 99% de los inmigrantes en tu ciudad son gente genial, son buenos, ya sabes, no son malas personas, pero simplemente hay demasiados y no puedes costearlos. ¿Y cómo lo abordas? Quizás no ser una ciudad santuario. Tal vez decir, vamos a seguir la ley como todos. Hay un par de cosas en eso. Creo que lo abordas controlando nuestras fronteras. Y hemos dejado que el tema de la inmigración nos controle en vez de controlarlo nosotros. Porque esto es lo que me dicen otros alcaldes. Están diciendo en todo el país, Eric, necesitamos trabajadores. En nuestra ciudad hay zonas con problemas de población. En lugares como Kentucky, necesitan trabajadores en la industria de las carreras de caballos. Aquí, necesito enfermeras. Otros profesionales. Necesito trabajadores de servicios de comida. Necesitamos más trabajadores en este país. Si les hubiéramos dicho a los inmigrantes que llegan que no pueden elegir su ubicación inicial en el país, deben ir a una ciudad donde los necesitemos. Deben quedarse 3 o 4 años y luego mudarse. ¿Como servidumbre? Estarían trabajando. Así lo hacen los sirvientes por contrato. No están trabajando gratis. Y si quieres venir, necesitamos controlar la frontera y estar seguros de a dónde vas y cuál será tu trabajo, no solo dejar entrar a todos sin un plan. Y no esto de descontrol que estamos viendo ahora mismo. Ahí es donde está el problema. Una verdadera reforma migratoria implica asegurar nuestras fronteras, y lo dije una y otra vez. Y a menudo oyes hablar de la falta de trabajadores es definitivamente cierta. Hay una crisis laboral en el país. Los empleadores lo confirman. Es real. Por otro lado, muchos estadounidenses no están trabajando por varias razones. Entre los hombres afroamericanos jóvenes nacidos en Estados Unidos, la tasa de desempleo supera el 50%. Es terrible. En lugar de depender de importar trabajadores de lugares como Honduras o Paraguay, ¿por qué no nos enfocamos en poner a trabajar a nuestra gente? Exacto. En Nueva York, hemos reducido el desempleo más del 20% en las comunidades que mencionaste, porque tienes razón. Necesitamos asegurarnos de que, mientras estamos cubriendo esos empleos, también estamos cuidando a aquellos que están en este país y que, por cualquier motivo, tienen barreras para conseguir empleo. Hemos estado eliminando obstáculos para el empleo, pero aún no hay suficientes trabajadores para cubrir nuestras necesidades. No solo en Nueva York, sino en todo el país, hay ciudades con problemas de población donde se necesitan trabajadores. Porque cuanta más inmigración tiene, menor es el porcentaje de americanos que trabajan. Eso es cierto en todos los países con mucha inmigración. La población nativa deja de trabajar cuando entran muchos extranjeros al país. Y no sé por qué esto no es obvio para todos, pero es verdad. Esto es particularmente cierto para los afroamericanos, y es raro que nadie parezca notarlo o preocuparse. Yo sí me preocupo. Me importa el empleo. Me importan las pláticas con líderes empresariales que dicen que podrían cerrar sus restaurantes porque no encuentran trabajadores. Eso es real. Exacto. Así que creo que hay una solución, una respuesta que comienza con asegurar nuestras fronteras, una reforma migratoria real, y remover a aquellos que están cometiendo actos violentos graves.
en nuestro país y seguir persiguiendo el sueño americano. Que veo como el conflicto, a gran escala, sé que lo sientes todos los días, no sé si lo admitirás, es el conflicto entre las personas que pagan por todo en la política, no solo del lado demócrata, por cierto, también del lado republicano, pero todos son ricos liberales blancos. Para ser honestos, con todos los demás, parece que sus valores están en conflicto. Los que financian campañas, parece que no les importan las condiciones del metro. Y no les importan los efectos negativos en la educación, como las escuelas públicas no mandan a sus hijos ahí. No les importa que esta coalición puede continuar. No. Y eso me gusta. ¿Qué? La gente miraba particularmente la industria inmobiliaria, que fue extremadamente apoyadora de mi campaña. Dijeron, estos son solo individuos ricos en bienes raíces. Cuando entré a la sala y les expliqué que, si no mejoramos nuestro sistema escolar, lo primero que alguien pregunta al considerar comprar una propiedad son dos cosas. ¿Qué tan buenas son las escuelas? ¿Qué tan segura es la comunidad? Hice campaña por mejores escuelas y comunidades más seguras. Así que sí, tal vez ese propietario adinerado de bienes raíces no envía a su hijo a una escuela pública, pero nadie querría establecer su empresa aquí si tenemos escuelas malas y comunidades inseguras. Así que hay un beneficio mutuo, incluso si no están directamente involucrados. Necesitan calles seguras, buenas escuelas para poder atraer a esos empleados, esos trabajadores, esos inquilinos, esos compradores. Y eso es lo que yo defendí. Podrían irse a Florida. O sea, estuve en Miami la semana pasada, y se ha transformado totalmente. Si no has ido a Miami últimamente, parece que está lleno de gente que conoces. Estuve allí con gente de Nueva York. Estábamos allí, y para Año Nuevo. Muchos de ellos viven allí ahora, y están trayendo sus recursos financieros, que es el mayor empleador del sector privado en tu ciudad, principalmente los bancos, y se están mudando. Entonces, tienes una ciudad de 8 millones y un porcentaje creciente de la población es pobre. Si los ricos se van, ¿cómo está pasando? ¿Cómo manejas eso? Muy difícil. Primero que nada, tenemos que dejar atrás esa retórica de la extrema izquierda que quiere demonizar el éxito. Y lo hacemos demasiado a menudo. Se lo ponemos difícil a los negocios. Criticamos el éxito. Queremos hacer cosas que mejoren la calidad de vida y la sociedad. ¿Cómo puedes legalizar orinar en público? Hicimos todo para quitar los campamentos de las calles, y ahora estoy de nuevo en la corte peleando contra los que quieren permitir que la gente... ¿Por qué vas a la corte? ¿Qué no mandas a la policía allá? Fuera de la calle. ¿Qué vas a hacer al respecto? Estoy contigo, Tucker. Pero digo, o sea, no estoy diciendo... Nos están demandando por eso. ¿Pero qué importa? Seguimos haciendo nuestro trabajo. ¿Qué vas a hacer al respecto, señor defensor legal? Prohíban las armas, que solo las tengan los policías, y no dejen que la gente viva en las calles ni venda fentanilo a niños. Lo siento, pero así es la vida. ¿Qué no lo haces? Eres bueno. Fui tan rápido, solo un poco. La gente te apreciaría más si hicieras eso. Ya lo has pensado. Esto es lo que hemos logrado. Cuando asumimos el cargo y declaramos que no permitiríamos que la gente durmiera en nuestras calles, lo cumplimos. No quiero oír todo ese ruido. La gente no está durmiendo en nuestras calles. Logramos quitar los campamentos de las aceras, autopistas y estaciones de tren en nuestra ciudad. Ya no ves eso en esta ciudad. Por este éxito, algunos nos están demandando, pero seguimos con nuestro trabajo. ¿Por qué no te llevas a los drogadictos a tu casa, señora abogada de ayuda legal? ¿Cuántos drogadictos viven en tu casa? 0. ¿Pero esperas que los impuestos de Queens paguen por refugio para drogadictos? ¿Quién estamos sirviendo aquí? Ese es el problema. Las voces más ruidosas no representan a la mayoría. Escucho a neoyorquinos todos los días agradeciéndonos por quitar los campamentos de sus calles. Gracias por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. Pero los profesionales más ruidosos no representan realmente a los neoyorquinos comunes. Escucho a los neoyorquinos a diario y sé que vamos por buen camino. Todavía oigo a gente decir que Nueva York está mejorando, aunque las expectativas no son altas, pero el metro da miedo porque hay muchas personas inestables ahí. Hoy vi una foto de gente esperando el tren, todos pegados a la pared para evitar que los empujen a las vías. El pene intentó salvar la vida de un hombre. Lo acusaron por hacer lo correcto. ¿Qué haces con eso? Esto es lo que enfrentamos en la ciudad. Lo que está opacando nuestro éxito es cómo se siente la gente debido a los actos de violencia aleatorios. Tienes que volver a 2009, sin contar los años del COVID,
para ver lo serio que es hacer que nuestro sistema de metro sea más seguro. Tenemos más de 1.000 millones de pasajeros, son 4,5 millones al día. Tenemos un promedio de 6 felonías al día de esos 4,5 millones al día. Nada de eso importa si alguien muere por un incendio en tu metro o si alguien te empuja a las vías. Cuando examinas la causa de ese miedo y ansiedad, se debe principalmente a personas con problemas graves de salud mental. Hemos estado discutiendo con nuestros legisladores estatales. También hemos estado lidiando con activistas que intentan evitar que saquemos de las calles a personas con problemas graves de salud mental, pero hemos logrado hacerlo con éxito. 8,000 personas con problemas de salud mental pudimos sacar de nuestro sistema de metro y ponerlos en lo que llamamos refugios seguros. Así que el verdadero reto es abordar la ansiedad que la gente está experimentando. Esta ciudad ha recuperado más empleos que en cualquier otro momento de su historia y tiene el segundo turismo más alto en su historia. Nuestro sistema de metro ahora es tan seguro como en 2009, con 20,000 armas ilegales sacadas de nuestras calles. Nuestros policías, a pesar de haber sido maltratados por algunos, han respondido y cumplido con Nueva York. Pero los fiscales no actúan. Sigo leyendo sobre tipos que son arrestados, con antecedentes de 47 detenciones por crímenes violentos, sin ser procesados. Esta situación no es sostenible. Una sociedad no puede funcionar bajo estas condiciones. Bien dicho. Como suelo decir, el sistema de justicia penal implica más que solo la policía. Todos reconocen a la policía, pero hay más involucrados que solo ellos. Necesitamos que nuestros jueces, fiscales y legisladores estén activamente involucrados. Hoy estábamos hablando de estadísticas. Las personas arrestadas 3 veces en un año por los mismos tipos de crímenes no están siendo manejadas adecuadamente. Las cifras de robos, asaltos, allanamientos y hurtos mayores son increíblemente altas. Estos delincuentes son parte de un sistema de puerta giratoria. No es solo aquí. Si viajas por todo el país, verás las mismas estadísticas, el mismo pequeño grupo de personas repitiendo los delitos. Siempre. Es que esas personas no son encarceladas. Si siguen cometiendo crímenes. Como dije, cada parte de nuestro sistema de justicia penal debe cumplir con sus funciones. ¿Sabes quiénes son? Tienes algunos de los peores fiscales del país. George Soros los pagó. ¿Por qué no llamarlos por su nombre y decir que la gente murió por culpa de ese fiscal? Lo que hacemos es sentarnos y realmente tratar de mostrar a nuestros legisladores, a nuestros fiscales, dónde están los números, los resultados y cómo podemos dar la vuelta a esto. Uno de los proyectos de ley es lo que se llama el Discovery Bill, que ha causado una gran cantidad de rechazos o fracasos en los procesos de enjuiciamiento. Nos reunimos con nuestros fiscales de distrito. Ahora parece que están de acuerdo con nosotros en volver y modificar algunos de los cambios que hicimos que han afectado a la seguridad pública. El idealismo choca con el realismo. Las leyes que hacemos deben asegurar que nuestra ciudad siga siendo segura. ¿Qué dejas que la gente fume marihuana en la calle? Huele a barrio bajo. ¿Por qué no fumar marihuana en casa viendo la tele o lo que sea? ¿Por qué tienen que fumar marihuana en tu cara en plena calle? ¿Esto ha mejorado la vida de alguien? Es curioso. Esta pregunta sobre legalización surgió cuando me postulé. Ve a fumar a tu apartamento. Estaba en una rueda de prensa y olía a marihuana por todos lados. Tenemos que gestionar mejor cómo manejamos el tema de la marihuana. Que sí. ¿Sabes qué me dicen mis maestros? Nuestros niños están drogados todo el tiempo. Claro que sí. Un pequeño grupo controla toda la cadena de suministro y venta de marihuana y están ganando mucho dinero. Están metidos en eso. El capital privado está involucrado. Seguro están dando dinero a los políticos aquí, como en todo el país, pero claramente está dañando a la gente y hace que el lugar huela mal, asqueroso y todos lo saben. ¿Por qué nadie puede hacer nada al respecto? Una de las cosas que hicimos fue que, después de que se aprobó la ley para legalizar el cannabis, tuvimos que lidiar con tiendas ilegales abriendo en todas partes, y no teníamos el poder para cerrarlas como queríamos. Volvimos a Albany. Ahí es donde está nuestro gobierno estatal. En Albany, enfatizamos la necesidad de tomar el control. El gobernador nos autorizó. Hemos cerrado más de 1,300 tiendas ilegales. Hemos confiscado casi $67 millones en cannabis ilegal de nuestras calles. Ahora, la industria legal del cannabis está prosperando, pero ahora debemos discutir dónde se puede fumar cannabis. Necesitamos manejar mejor esta situación, y estoy de acuerdo contigo. Creo que se está fumando demasiado cannabis abiertamente en nuestras calles. Tenemos que decidir cuidadosamente dónde se permite fumar cannabis. Y también estoy de acuerdo contigo, fumen en su propia casa. Déjame saber qué piensas de esta visión. Esta es una visión liberal.
Puedes hacer cosas raras en casa. No te molestamos, cuestionamos. Al fin y al cabo, es tu vida. Es una idea algo liberal. No lo hagas en la calle. ¿Quieres tener un desfile? Tus partes íntimas en el Pride Parade. No tengas sexo en los cajeros. No fumes marihuana en la calle. Si eres violento o inestable, no grites a la gente en el metro ni los empujes frente a los trenes. Solo manténlo adentro. ¿Por qué Nueva York no puede lograr eso? No tendrías ningún problema conmigo. No te inyectes drogas en público. No orines en la calle. No fumes marihuana frente a la casa de alguien. Si quieres fumar hierba, hazlo en tu casa. Si necesitas orinar, usa el baño. No discutiré contigo. No te lo voy a discutir. Pero uno podría preguntarse si es extremo pedirle a la gente que guarde sus comportamientos inusuales para la casa. Creo que sea extremo, ¿o sí? ¿Sabes lo que ha pasado en nuestro país? Hemos llegado a un punto donde todo está permitido. Y mientras más raro sea, más lo acepta la gente. Sí, verdad. Pero la gente común y trabajadora no acepta esto. Exacto. Eso es lo que la gente no entiende completamente. La gente común y trabajadora no aprueba las libertades excesivas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Conste, en general estoy en contra de toda inmigración actualmente. Hay demasiada. Pero debo decir que nunca he visto a un inmigrante africano comportarse de manera inapropiada. Sin ropa en desfiles ni nada parecido. Hemos restringido la entrada de gente al país, y cuanto más tiempo se quedan, más creen que deben comportarse de forma extraña en público. Cultura liberal adinerada específica la que fomenta ese tipo de comportamiento público. Pregunto por qué controlan todo. ¿Has pensado en eso? Lo que pasa es que si te resistes, es que si te opones. Esta es la norma, y es lo que la clase trabajadora quiere. Si no estás de acuerdo, te critican duramente. O podrían acusarte legalmente por mejorar tus vuelos. Y eso es exactamente lo que ocurre. Así que la gente suele decir que no suenas como un miembro del Partido Demócrata, y parece que te has ido del partido. El partido se ha alejado de mí y de la clase trabajadora. Nuestras discusiones deberían centrarse en temas que los que están en el poder no están abordando. La gente está preocupada por el futuro de sus familias y eso debería ser nuestro enfoque principal, que es en lo que se está centrando esta administración. Parece ser así. Se supone que Andrew Cuomo, el exgobernador, te está desafiando. ¿Qué opinas de eso? Él no lo ha anunciado y yo realmente no compito contra nadie, solo compito conmigo mismo. Igual que cuando Andrew entró en la carrera la última vez y estaba 13 puntos atrás. Yo lideraba las encuestas y nuestro equipo tenía las cosas claras. Tenemos que correr nuestra propia campaña. No importa quién entre en, haré mi campaña y mostraré a los neoyorquinos lo que hemos logrado en esta ciudad, cómo hemos cambiado el rumbo del pasado hacia donde nos dirigimos ahora. Entonces estuviste aquí en los 90 cuando la ciudad alcanzó el crimen máximo. En 1992 y 1993. Luego Giuliani asumió el cargo. A nadie le cae bien Giuliani y lo están demandando. Pero la verdad es que el crimen bajó mucho. Estabas ahí. La estrategia era bastante simple. La idea era que ya no íbamos a ignorar los delitos menores. Si cometes un delito pequeño, es más probable que cometas uno grave. Esa era la idea. Mapa y todo eso. Estuviste allí. ¿Por qué no hacer eso? Eso es exacto, y tienes razón, y trabajé como policía durante esa época, y Bill Bratton, a quien respeto mucho, y Jack Maple, como mencionaste. Mucha gente no conoce a Jack Maple, pero estamos muy agradecidos por su dedicación y su enfoque. Él se negaba a tolerar cualquier comportamiento inaceptable. Conozco su éxito. Creo en este enfoque y lo sigo porque apliqué la ley sin tolerar ningún comportamiento inaceptable. Trabajé en el sistema del metro y vi sus condiciones. Y entonces tienes que seguir el método. Como diría Bill, tienes que recuperar la ciudad para asegurarte de que esté haciendo lo correcto para los neoyorquinos. ¿Esperas con esta acusación? ¿Crees que habrá un juicio? ¿Cómo pasará eso? ¿Qué pena enfrentas? ¿Puedes explicar cómo se desarrollará esto? Tengo un gran respeto por mi equipo legal y van a explorar todas las vías para obtener justicia para mí. Sé que están trabajando arduamente y lucharán incansablemente para asegurar que se haga lo correcto. Alex es un gran abogado. Spiro. Spiro está liderando mi defensa y va a explorar todas las vías para obtener justicia. La pena potencial que podrías enfrentar. No, esto es serio. Podrías cumplir de 20 a 30 años de cárcel. ¿Podrías cumplir 30 años? ¿Tomar upgrades de vuelo?
Esto es serio. Perspectiva, desearías haber volado en clase económica. Tú sabes, no puedes vivir. Nomás trae tu propia comida. No puedes vivir en el pasado. Tienes que enfocarte en lo que viene, ¿sabes? ¿Has hablado con Trump? Fue. Muy bien. Hablamos de que ama la ciudad. Así es. Hablamos sobre cómo podemos hacer cosas para trabajar juntos y mejorar la ciudad. Y como le dije a todos, no estoy aquí para estar en guerra con el presidente, estoy aquí para trabajar con él. Y todos deberían hacer lo mismo. El alcalde de Washington se comunicó y expresó el mismo sentimiento. El gobernador hizo lo mismo. La gente se da cuenta de que no podemos pasar los próximos 4 años peleando. Necesitamos pasar los próximos 4 años escuchando al pueblo estadounidense. El voto popular, el voto electoral. No podemos ser más grandes que el pueblo estadounidense. Y si el pueblo estadounidense está diciendo, necesitamos atender nuestras fronteras. Necesitamos facilitar los negocios en la ciudad. Tenemos que abordar las cosas de manera diferente. Debemos estar abiertos al cambio y ser claros al respecto, incluso con las nuevas visas para atraer talento intelectual al país, como lo discutió el presidente entrante. Creo que hay buenas oportunidades y debemos encontrar puntos en común. Pero no vas a dejar que esa gente entre a la ciudad sin pagar un impuesto alto. No. ¿Por qué no dejas que la gente maneje en tu ciudad? Ok, esta es mi opinión sobre el cobro por congestión. El lobby de ciclistas del oeste, que se opone a los autos, está influyendo demasiado en la alcaldía otra vez. Está perjudicando a los residentes de Westchester y los distritos periféricos. Solo quieren manejar sus minivans a la ciudad para trabajar. Y a menudo bromeo con la gente cuando estoy en el ayuntamiento. Un día, un tipo se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Me estoy divorciando. Es tu culpa, alcalde. Cuando algo sale mal en la ciudad, la gente culpa al alcalde. No tuvimos nada que ver con el peaje urbano. Eso era el gobernador y la MTA. ¿Estuviste involucrado con su esposa de alguna manera? No tienes que responder. La gente cree que el alcalde es responsable de esa decisión. La MTA tomó esa decisión en asociación con Albany, que tomó la decisión con el gobierno federal. El alcalde no tomó esa decisión. Y si dependiera de mí, tendríamos más exenciones si tuviéramos que hacerlo, porque tenemos que pensar en nuestros bomberos, nuestros policías, nuestros maestros. Logramos obtener algunas excepciones y aseguramos $100 millones para las comunidades afectadas por problemas ambientales, pero esta decisión la tomó la MTA. Las comunidades ambientales. Lugares como el Bronx se verán afectados ya que la gente estacionará allí y buscará rutas alternativas. Algunas comunidades enfrentan problemas ambientales constantes debido al Cross Bronx Expressway y cuestiones similares. Son problemas con los que tuvieron que lidiar. Ahora hablas de temas muy específicos de Nueva York. Ni siquiera entiendo de qué hablas. Podemos estar de acuerdo en que los ciclistas no deberían influir en el gobierno de una ciudad. Deberían opinar. Porque debería ser limitado. No deben de tener el control. No deben tener el control. En algunas comunidades hubo intentos de poner ciclovías y hacer otros cambios sin su aprobación. Decidimos hablar con los residentes de toda la vida de estas comunidades. No debemos imponer cambios sin considerar los deseos de los residentes antiguos y cómo quieren que se vea su comunidad. Estoy de acuerdo con eso. Si implementas esta regla del MTA, la gente usará más el transporte público, sobre todo el metro, el más grande del país. ¿No debería ser perfecto el metro? Tiene que serlo. Que la gente use el metro. No debería haber crimen ni nadie gritando de forma perturbadora. Si miras a alguien a los ojos, podría golpearte en la cara. En Tokio eso no pasa. ¿Qué temerlo aquí? El objetivo es usar los ingresos del peaje urbano para mejorar nuestro sistema de metro. Necesitamos tener un sistema de metro de primera. La meta es usar los fondos para asegurar que nuestro metro mejore. Tenemos que hacer exactamente eso. ¿Con mejora te refieres a hacerlo más seguro? La seguridad pública es clave para la prosperidad. La gente debería poder usar el metro sin miedo a cualquier hora, sin miedo a sufrir daño. Y no puedes lograr esto si permites que personas peligrosas se queden en el sistema. Por eso sacamos a 8,000 personas del sistema para darles la atención que necesitan. ¿Qué de repente hay tantas personas con enfermedades mentales? Es una excelente pregunta. No sé la respuesta. Ya sabes, hace años cometimos un error. Debido a las duras prácticas en nuestros hospitales psiquiátricos, los defensores intervinieron y argumentaron que era incorrecto mantener a las personas en estas instituciones. Cuando lo cerramos,
Pusimos a los pacientes en las calles. Nadie pensó en qué hacer después. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Hay personas que no pueden cuidarse solas. Necesitan atención completa. El 51% de nuestros presos en Rikers tiene problemas de salud mental. El 20% tiene problemas graves de salud mental. Pero estamos cerrando la cárcel y abriendo 4 nuevas, básicamente creando 4 versiones más pequeñas de Rikers. Yo digo, transformemos uno de ellos en una instalación de salud mental de última generación para tratamiento ambulatorio e internamiento para poder atender adecuadamente a la población. No soy un experto, pero parece haber un aumento absoluto en las enfermedades mentales graves, no solo trastornos de ansiedad, sino también disociativos como la esquizofrenia, problemas similares. Y no sé si el aumento fue causado por el COVID. La gente quedó traumatizada por el COVID. Perdí muchos buenos amigos durante el COVID. Y algunos perdieron familiares que los apoyaban en momentos difíciles. Algunas familias quedaron destrozadas. He notado un aumento durante o después del COVID. No tengo datos estadísticos para probarlo, pero necesitamos examinar este asunto. Es un problema nacional. Cuando viajo por el país, veo el mismo problema, y no se está haciendo el esfuerzo suficiente para abordarlo como se debería. ¿Qué pasa con la gente que dudó en vacunarse, que carecía de información o que recordaba engaños pasados del gobierno sobre la salud pública? Muchos perdieron sus trabajos por las políticas de salud pública. Como mínimo, fueron criticados y reprendidos por la administración Biden y las autoridades de salud de Nueva York. ¿No deberían recibir una disculpa estas personas? Mayor que el mío. Heredamos, el alcalde ya tenía una regla establecida sobre lo que sucedía con aquellos que no se vacunaban. Esas conversaciones aún se están llevando a cabo en los tribunales para determinar qué debería suceder con ellos. Pero teníamos que asegurarnos de que estábamos tratando con una emergencia de salud pública grave y teníamos que asegurarnos de abordarla lo antes posible para poder controlarla. Fueron tiempos realmente preocupantes y aterradores durante el COVID. Tiempos tan aterradores, no deberíamos aislar y culpar a una minoría vulnerable. Culparlos por todo, que es lo que se hizo. Nunca debemos hacer eso. A lo largo de la historia, hemos visto esto a menudo, y quizás sea mala idea ahora. No deberíamos hacer eso. No encontrarás desacuerdo. Exacto. Así que, la próxima vez que haya una crisis de salud pública, o cualquier crisis, cuando los funcionarios culpen a ciertas personas, ciudadanos americanos con trabajos y familias, ellos son culpados. Quizás deberíamos llamarlo por lo que es, malo. Y considerando tu interés en la historia, hay momentos durante emergencias en los que luego nos preguntamos si podríamos haber respondido de otra manera. Hay muchas lecciones históricas sobre esto, y siempre nos esforzamos por mejorar. Algunas personas se preguntan qué pasó con de Blasio. Mencionaste a los enfermos mentales en el metro. ¿Es el uno de ellos? ¿Qué pasó? ¿Quién es ese? Bill de Blasio, el exalcalde, vivía aquí. Creo que él está dando clases y enseñando de vez en cuando. ¿Qué enseña? Creo que él es profesor en una de nuestras universidades de la Ivy League. No sé. ¿Qué enseñaría? ¿Cuál sería el tema de su clase? Bill de Blasio. ¿Sobre qué? ¿Tienes alguna idea? No tengo ni idea. Nos comunicamos seguido. Él me manda, ya sabes, buenos deseos, algunos consejos de vez en cuando, pero no estoy seguro de lo que está haciendo profesionalmente en este momento. No sé qué pasa con los alcaldes después de sus mandatos. ¿Qué crees pasa a los alcaldes? Esa es una buena pregunta. ¿Has pensado en eso? No lo averiguaré esta vez porque me estoy postulando para la reelección y espero ganar. Alcalde Adams, muchas gracias por recibirnos. Un verdadero placer pasar tiempo contigo también. Gracias.